Bienvenidos a los Wookiees de la Comarca, un espacio donde podrás escuchar de los temas más relevantes de la cultura geek y pop de la época, viniendo de la voz de nuestros expertos, Alejandro Trías, geek, warsi y emprendedor, Mauricio Herrera, Jubian, geek y cineasta, Rodrigo Labrador, nuestro compositor, geek y lotoriano, y Jorge Orozco, que es un geek, experto en tecnología y warsi. ¡Comencemos! Sons of Gondor! Of Rohan! Shields shall be shaken! Shields shall be splintered! Did you stand? Men of the West! Y a ver, ahora creo que digo, o sea, si ya con la música, la neta tenemos como Blow Mind y Baby con la canción de Blink, digo, sí representa mucho, pero ahora a ver, toda esta chinga de grabar, de hacer toma por toma, tiene que tener algo de especial, ¿no, Mau? Entonces, güey, a ver, tú eres el máster en esto, digo, yo sé que en stop motion es muy diferente, supongo que a grabar una película normal, ¿no? O sea, porque no haces los mismos paneos, no hace lo mismo por lo de tomar una foto, pero ¿qué grado de dificultad tiene independientemente de ser uno por cada segundo, llamémoslo 12 fotos? ¿Qué es lo que tiene este pues, método tan característico, güey? Pues realmente, o sea, yo no soy creador de stop motion. Si lo hiciera, pues tendría mucha ¿Estarías aquí? dedicación a este pedo. ¿No estaría aquí? No estaría aquí, estaría trabajando en una maqueta. Pero he trabajado en algunos proyectos de stop motion, ¿no? Me tocó dirigir a uno y estuve como, ¿cómo se llama? Animador en otro, ¿no? Y es un proceso tedioso. O sea, no voy a mentir. Hicimos un pequeño corto de, no te voy a mentir, 1.5 minutos, 2 minutos, que nos llevó 4 o 5 semanas. De solamente estar trabajando, ¿no? Antes de eso estuvo todo el proceso de crear la maqueta, de crear los personajes, de crear las diferentes facciones, todo eso. Yo además estuve en la parte de dirección. Y es una friega, porque tú eres como de, sí, no, y ahora tienen que hacer esto. Y ves como ven un dedo, y luego el dedo, y luego la mano, y luego tantito la cabeza para que no se vea raro, y luego el pie. Y es como de, no, espérense, ¿tengo que quedarme aquí? ¿O puedo regresar mañana? Y me dice, no, regresa mañana cuando tengamos la secuencia. Ah, ok, cool. Entonces, llegas, le dices qué van a hacer, te vas, regresas, y si no queda como quieres, tienen que volver a hacerlo. O sea, no es como en cine que grabas, sale mal, lo repites, sale mal, lo repites, salió bien, siguiente toma, ¿sabes? Entonces, es un proceso tedioso, es un proceso largo, y sí tiene que ser con gente que sabe qué pedo, ¿no? Porque pues, los movimientos no pueden ser muy bruscos. Los movimientos tienen que ser muy como meticulosos, tienen que saber qué pedo. Muy sutil todo, ¿no? Ujú. Entonces, sí, esta película sí llevó su tiempo y llevó su dedicación, ¿no? Es que está cabrón. Ey. Pero yo vengo con una puercada un poco distinta. A ver, ahora sí que échala. Se recordarán de lo que les comenté creo que fue Blade Runner, de los géneros que tenemos en cine. Sí, sí, fue hablar porque dijiste lo de Noir. Ujú. Y justamente les comentaba que el film noir viene basado en un género anterior llamado el expresionismo alemán. Shimogi. Bueno, pues voy a darles un poco más de historia, ¿no? Nine. Pues el expresionismo alemán realmente empezó en 1916 y fue porque en Alemania el gobierno decidió prohibir cualquier película extranjera. Y pues como la demanda de los títulos nacionales empezó a crearse mucho, se empezó a producir demasiada película. El problema que tuvieron fue que la gente ya no quería ver películas de romance o de tipo como acción aburrida, ¿no? Y el problema fue que pues era el inicio de la Primera Guerra Mundial. La vida de los alemanes ya eran temas de violencia, crueldad, traición, y pues querían ver algo más relevante en lo que estaba viendo en el cine, ¿no? De ahí se generó pues el film noir, en cierto punto, y se generó el expresionismo alemán. ¿Qué es el expresionismo alemán en sí? El expresionismo alemán lo que muestra no es como un género en sí, porque pues toma muchos estilos distintivos de diferentes partes,
sino te quieren mostrar más como la mentalidad del artista creando la obra en lo que está haciendo. Entonces, digamos, si Labra quiere hacer una película que sus edificios van a medir 27 metros, pero las personas van a medir 54 metros, así va a ser su expresionismo alemán. Entonces los edificios van a ser chiquitos. Cosa de ese estilo. Pero pues hay unos, como podríamos decir, unas convenciones que se mantienen a lo largo de todo el expresionismo alemán, incluyendo el film noir y muchas películas de horror de esa época. Uno es la geometría, o pues como figuras geométricas muy determinadas, incluyendo ángulos pues sesgados muy prominentes, ¿no? Sí. Otro es la iluminación de alto contraste, o como decimos el chiaroscuro, que les comentaba. Otro pues es tener el cielo completamente oscuro, realmente tu cielo era negro. Y también tenemos las sombras largas justamente por ese tipo de iluminación. Hace una iluminación muy directa con un solo foco que realmente iluminaba todo, pues tus sombras se alargan y te crean como estas figuras, pues un poco más como espeluznantes, un poco más terroríficas. Ujú. Y pues en algunas partes del expresionismo alemán existe una pequeña personita llamada Robert Wine. A Robert Wine lo ¿Y conocemos era chiquita? así como chiquita. Él es el director de la película que conocemos como el gabinete del Dr. Caligari, Ajá. que es una de las películas más famosas de esa época. Y él decidió que todos sus sets van a ser hechos en cartón. Ok. Entonces, él creaba sets como si fuera teatro y tenías diferentes partes. Tenías el background para literalmente nada más el fondo y te pintaba paredes, cielo, lo que querías. Pero luego a mitad del escenario ponía otra cosa y luego un poco más cerca ponía otra cosa. Entonces te daba ilusión de 3D, pero como todo era pintado, pues se veía un poco raro, ¿no? Porque todas las sombras eran iguales, no había distinción de fondos, las sombras eran pintadas, realmente no había sombras con iluminación, más que las del actor. Entonces empezó a crear como este feel un poco falso, Mm. pero pues muy distintivo de este género. Y pues eso se refleja mucho en el mundo de Jack, ¿no? Lo vemos con el mundo de Jack que tiene pues la montaña en espiral, ahí tenemos las Sí. figuras geométricas. Cuando tenemos la luz brillante, perdón, no les comenté, la escena en la que voy a estar platicando mucho ahorita es justamente el lamento de Jack, que Ujú. es la canción que él va a estar cantando en el cementerio, ¿no? Cuando Sally lo está como espiando. Sí. Podemos ver Stalker. podemos ver la luna brillante, que es este que les digo, la iluminación chiaroscuro, que es una iluminación muy brillante y lo demás como en sombras. Además que esa escena es como la de las más icónicas, ¿no? Del extraño mundo Pues de es Jack. como la Como escena que súper la gente icónica. conoce. Ujú. Entonces, si la gente habla del estrella mundo de Jack, dice, ah, sí, la de la montaña con la luna, es esa. Podemos ver que el cielo realmente es negro, no puedes ver estrellas, no puedes ver nubes, no puedes ver nada. En las tumbas, como en el suelo vemos estos ángulos sesgados que les comentaba. Y pues justamente en estos mismos se ven unas sombras larguísimas, que es la Ok. parte de estas convenciones. Y luego lo que me comentaba Camus de que todo se vea muy acartonado, es porque Tim Burton ama, pero no, o sea, no es broma, ama el expresionismo alemán. Y él decidía hacer muchos de sus pues, sets que se vieran falsos. Por eso cuando vemos los sets como de la película de Sweeney Todd o de, ¿cómo se llama este otro? Scissorhands, Edward Ujú. Scissorhands, Manos de Tijeras, Sí. se ven medio falsos los escenarios porque justamente él quiere que se vean de ese estilo. Y pues otra cosa que tiene muy marcado es la distinción entre pues tu primer plano y tu fondo, ¿no? Lo podemos Ujú. ver justamente en esta escena, tenemos a Sally en el fondo, tenemos a Jack en el primer plano. Luego te cambia la toma, tenemos las tumbas en primer plano, Sally sale de las tumbas y luego tenemos a Jack en el fondo, en la luna. Y eso es Claro. muy distintivo de este género. Y pues justamente aquí viene otro término, un pequeño término francés, que en el mundo del cine nos meten como si fuera religión. Ok. Sí, y pues el término realmente se llama mise en scène. ¿Me son qué? Es un término francés, se escribe M-I-S-E, Pero lo guión, tienes que decir con voz de croissant. ahí voy, es M-I-S-E-N-S-C-E-N-E, mise en scène, que si lo queremos traducir al español, se puede decir como puesta en escena.
Sí, puesta en escena. A ver, es que el problema es de que no es una puesta, es la traducción más vaga, pero realmente no lo es. El mise en scène es la disposición que tenemos en una escenografía o en un set. Güey, suena como si estuvieras dándole, no sé, culto a un sensei, güey. Mise en scène. No, yo quiere decir mi sonso o algo así, güey, y no le sale, pero bueno. Mise en scène. No, mami. Justamente este término, o sea, se trata de la disposición de los diferentes objetos que tenemos en un set o las propiedades de un escenario en una obra o en una película. La traducción más fácil es la preparación del escenario, Cámara. Ok. pero en el análisis de las películas el término que más usamos es puesta en escena, ¿no? Que realmente es todo aquello que se encuentra enfrente de la cámara, desde el diseño de escenario, de iluminación, ¿cómo se llama? Los accesorios o los props, los vestuarios, los disfraces, el bloqueo de actores en cómo se van a mover o dónde van a estar posicionados, y también la composición de toma, ¿no? Y pues todo esto ayuda a generar un como significado o darle una idea a lo que estamos viendo. Ok. O sea, pero entonces el mise en scène es planear todo eso antes. Sí, o sea, realmente cuando te dicen como de cómo va a funcionar el mise en scène de esta escena, tienes que realmente explicar, no, pues es que el set va a estar de esta forma, ¿no? Entonces, digamos, vamos a hablar de este ejemplo, el set va a ser un cementerio. El cementerio va a estar irregular, va a tener como diferentes montañitas, cosas por el estilo, pero en el centro tiene una montaña gigante en forma de espiral. Dicen, ok, hay muchos, tumbas, y las tumbas van a tener diferentes inclinaciones, diferentes formas, diferentes colores, lo que quieras, ¿no? Ujú. Luego te dicen, ok, cool, ¿qué más va a haber? Entonces vienen los props. Si fuera una película con humanos, un prop hubiera sido la casa que tiene Zero, porque es Ok. un artículo que utilizan los personajes. En este caso, Zero sale de él. Entonces cuenta como un prop. Luego tenemos la iluminación. Aquí tenemos la iluminación principal, que es la luna, pero también tenemos una iluminación falsa o iluminación que llamamos nomotípica, que es generada por el ambiente de terror, ¿no? En cine Ahí tenemos... te voy a poner una pausa pequeñita, perdona. Hay un Dime. dato curioso de ahí de la iluminación. En esta película crearon la tecnología para que una alarma sonara si alguna iluminación fallara, para que todo el tiempo se mantuviera la misma iluminación de todos los escenarios todo el tiempo. Órale, qué cagado, güey. Está chido. Y eso Órale. es un fact porque realmente cuando grabamos, y sonará muy cagado, pero con un pequeño cambio que hay en la corriente y se ve distinto el foco, la toma se ve distinta. Y eso puede cambiarte toda la idea de una toma. Y ahí tienes Puede a los pasar. pobres güeyes de corrección de color. Ahí tienes al pobre Misha como de puta madre. Luego tenemos los disfraces, que justamente viene lo que comentabas, baby, ¿no? O creo que fue Camus, no me acuerdo bien, ahí me corregirán, de que si el traje era completamente negro y tenemos un fondo negro, el güey no se va a ver. Claro, sí, sí, Entonces sí. lo que dijeron fue vamos al vestuario, ponerle líneas y realmente vamos a hacerle un tono un poco más gris, no negro en total. Porque se va a perder. Luego viene el bloqueo de actores. Lo que hicieron con él es tú vas a estar como el personaje, si fuera realmente cantante, perdón, o actor. Lo hubieran puesto pues a hacer como su performance en todo este escenario y a interactuar con las cosas. Al tener ellos el control, lo pueden planear un poco más. Y al final viene la composición de toma. En la composición de toma tú vas a escoger si quieres que el personaje sea pequeño, grande, cerca, lejos, a la derecha, a la izquierda, que se vea en una sola perspectiva o con diferentes puntos de perspectiva, tú vas a escoger eso, ¿no? Pero Ujú. dependiendo la toma que escojas, te va a dar un diferente significado a lo que quieres enseñar. Ok, nice. Entonces, todo esto pertenece a la puesta en escena o al mise en scène. Y pues justamente vengo pues a esta escena, ¿no? Que es la que estaba comentándoles de el lamento de Jack, ¿no? Ujú. Esta escena lo que nos quiere dar es el sentimiento de dolor, pero al mismo tiempo nos quiere dar como empatía con el personaje y por el tipo de ambiente que tenemos nos da inquietud. ¿Sí? Y a Ok. Baby al parecer miedo, porque chingas de Y si en madre, el caso está viendo de todo. justo lo que te iba a decir, ya veis, era un pánico. que Terror, no mames. horror, la verdad. Sí, no sabes. Baby estaba cagándose en lo que este güey cantaba bien bonito. O sea, pero a ver, tengo una pregunta. Entonces, la creación de la película, porque entonces, o sea, yo ya me perdí un poco. O sea, haces el mise en scène, después
le dices a la persona de la música que vas a hacer ese mise en scène y entonces el güey de la música se acopla a eso o es como a Depende la de. par. O sea, muchas películas cuando trabajan, al principio es como de vamos a grabar todo y luego se hace la música, ¿no? Entonces el güey que hace la música es como de fuck. Como que no queda muy bien lo que estamos haciendo y la música que este güey me dice que quiere que se vea azul, pero suena morado, pero al final es feliz, no funciona, ¿no? Pero hay muchas veces cuando hay muy buena comunicación en el equipo, el director trabaja a la mano con el compositor. Entonces le dice, mira, güey, en esta idea lo que tengo es que el personaje va a pasar por este arco de personalidad. Entonces, en este punto, mi personaje tiene un problema pues, psicológico, el güey no sabe qué quiere con su vida, porque según él es el más aclamado de su pueblo, en el caso de Jack, pero al mismo tiempo no se siente completamente feliz. Entonces, El güey papi tiene Danny pedo. Elfman llega y te dice, güey, la música va a sonar así, va a tener esto, va a tener aquello, y es como de cool. Al ser un musical, tenemos que acoplarnos a ti. Pero si fue una película normal y no fuera un musical, Es un el- musical. es un musical. Ese es musical. El actor tendría su momento de, pues como de catarsis, y la música haría que ese momento de catarsis reluzca o se vea más fuerte. Entonces ahí es como lo que tienes que ir hablando, pero tu compositor lo que puede hacer como en Joker, te puede tener ya la composición hecha y la pones en set para que tu personaje se meta más en la historia. Está cool. Entonces realmente depende de cómo quieres trabajar. Me ha tocado con Labra trabajar de, oye, güey, yo tengo un corto, me lo haces la música y me dice, sí, güey. Y él se acopla a mí. O hacemos el de, como hicimos el de Candid, que le dije, oye, güey, como quiero esta idea. Y él empezó a trabajarlo mientras yo estaba editando, ¿no? Y luego cuando iba viendo la de la música, me iba contando, cambió un poquito la edición. Así es. Cositas de ese estilo. Nice. Pero pues bueno, regresando a esta pequeña escena, pues Jack acaba de la celebración de Halloween Town, de todo este pedo. Y pues la forma más fácil para Jack de alejarse del mundo es como buscar refugio en un cementerio, ¿no? Que pues suena raro, pero pues en este mundo suena Es lógico. normal. Suena lógico, ¿no? Que te vayas a Y un eso no cementerio les para da estar seguro. miedo. Güey. Son muñecos de plastilina. ¿Cómo van a dar miedo? Estás en Halloween Town. Eso es su normalidad. Y pues justamente aquí vemos a Jack, después de sentirse como el dios, el más aclamado, anhelar por una vida diferente. Una vida alejada de estas como de esta vida rancia, pero maravillosa al mismo tiempo, porque pues para nosotros puede ser rancio, pero para él es la vida normal, y es maravilloso y es hermoso. Y pues es lo que él busca es pues una nueva, algo que le dé vida, algo que le dé algo nuevo. Un nuevo comienzo. Y pues es esta catarsis que él tiene, ¿no? Esta como autoelegía de, güey, no sé qué está pasando con mi vida. Y sobre todo el gran Danny Elfman como de, yo me encargo de este pedo. También Jack Sí. habla sobre sus triunfos en esta parte, sobre su popularidad como el rey calabaza, justamente. Y su inmensa y también habla de su inmensa duda personal sobre si realmente o no es feliz en su vida. Y eso pues es muy pesado para un personaje. Primero película de niños, what the fuck. Y luego animado, ¿no? Así es. Y pues Jack se encuentra, una de las partes más grandes, se encuentra en la cima de esta, pues como montaña curvada Ajá. o en espiral. Y ahí empieza a elogiarse, decir como soy el mejor, yo hago esto, yo hago aquello, pero no se ve del todo bien. Se ve una escena triste. Y esto es justamente por lo que decimos del mise en scène. Vemos todo el escenario se ve lúgubre, se ve triste, se ve arrugado. Y él te quiere decir soy grandioso, pero en lo que lo está diciendo está abrazando una tumba que está sesgada. Entonces realmente eso no te muestra que eres grandioso, no se muestra que estás buscando algo en que recargarte. Luego te quiere mostrar como esta caminata que él tiene, que realmente es muy elegante su caminata se ve como de, güey, soy el más chingón, pero al mismo tiempo tiene un peso y una exageración de, no quiero estar aquí. Tiene una gran tristeza, básicamente. Entonces realmente todo esto, o sea, te muestra cómo tiene un problema de, güey, yo quiero ser mejor, pero ya soy el mejor aquí. Entonces tengo que ser el mejor para algo más. Y Es cuando luego te pasas de las muestran. locales a las regionales, básicamente. Y pues luego te pasan una pequeña tomas donde te muestran a Sadie ocultándose, siendo como toda tímida, no mostrando su cuerpo de este güey.
super stalker la chavita, pero luego nos ayuda a tener una escena donde él está en el fondo, en la montaña, y ella está en el primer plano, escondiéndose atrás de las tumbas. Y esto nos ayuda justamente a lo que les comentaba de la distinción que tiene el expresionismo alemán del primer plano y el fondo. Te muestran la gran diferencia que hay de un punto a otro, y esto ayuda a hacer fuerza en la idea de este güey está solo, pero esta persona que está aquí va a ser su solución. Ok, nice. Y Cámara. pues, esas son mis puercadas de esta noche, chicos. La neta está Cámara. bastante chido porque Acción. sí, es que sí, digo, volvemos a lo mismo. Todo lo que conlleva esta película, que el resultado final la gente lo ve como simple, ¿no? Y creo que siempre hemos indagado en que con lo que platica Labra, con lo que platicas tú, Mau, con lo que platica Baby, le da muchísimo más contexto y profundidad a una película, ¿no? Ey, Entonces, No, y bueno, definitivamente, de nuevo, qué visión de estos cabrones de hacerla en una película que ni siquiera tiene actores, güey. O sea, imagínense el nivel del reto de hacer toda esta parte que está hablando Mau, convertirlo en algo que pues, realmente es inanimado, ¿no? O sea, lo hacen animado, pero es todo un proceso. Y como yo decía al principio, son 3 años de hacer ese proceso. O sea, 3 años de mantener bien puesto, que vas a hacer ese tipo de películas, que vas a estar bien metido, que todos los movimientos del stop motion tienen que ser perfectos, que tienes que hacer 400 caras para hacer que un cabrón se vea real, ¿no? ujú. Y además de todo, también súmale o sea, todos estos 3 años de proceso que como dice Mau y que ya nos dijo Labra también, que pues Danny Elfman y Tim Burton tenían ya una relación ya construida, ¿no? O sea, y que estuvieran tan de la mano construyendo todo eso, está cabrón, güey. O sea, sí tienes que ser una persona con mucha visión y también definitivamente, o sea, creo que el héroe sin capa, que no se le aplaude tanto, pues es al director, ¿no? Henry Selick, que logró continuar con toda esa visión de Tim Burton, de sus personajes y con toda esta temática. Pues él es el que también se lleva un chorro de aplausos, aunque pues en la historia pues no ha pasado a ser alguien tan grande, ¿no? En el sentido de, hablamos de Tim Burton y lo primero que se te viene a la mente normalmente es El extraño mundo de Jack, pero no piensas en Henry Selick y dices, güey, no mames, Henry Selick ha estado también en un chorro de películas, lleva años trabajando en películas, en diferentes efectos especiales y de creación de personajes, desde Piratas del Caribe hasta El extraño mundo de Jack, ¿no? O sea, también es un güey que hizo está... Coraline, o sea, digo, Hizo también. Coraline. Entonces, Entonces, pues sí es un güey que también está súper metido. Y llevar toda esa visión, además de que te enfrentes a un Disney que está muy metido en el mundo Disney, puta, está cabrón, güey. O sea, ahorita ya vemos Disney más como este ser omnipotente que tiene todos los derechos de todas las películas y ya hacen de todo, pero antes se nos olvida que pues hace 27 años que salió esta película, ¿27? Sí, 27 27. años. 27 años que salió esta película, pues Disney todavía era Mundo de Disney, princesas. caricaturas, princesas, mundo bonito, ¿no? Digo, no necesariamente caricaturas, tenían ya varias películas Live actuadas. action. Ujú. Y Y algo curioso, Baby, que igual para esas épocas, digo, estamos hablando que, por ejemplo, ahorita una película que tenga un éxito en taquilla son 300 millones de billones de dólares, ¿no? Casi, casi. El extraño mundo ya juntó 50 millones de dólares en su primer fin de semana. no, está cabrón. Entonces, sí fue un éxito que obviamente le cambió el panorama a Disney de que, pues, no todas sus películas tienen que ser de color de rosa, ¿no? Sino también estos matices tan lúgubres que plasmó, pues, el extraño mundo de Jack. Totalmente. Y bueno, yo continuando un poquito con las revelaciones y las puercadas, pues ahora me toca a mí, ¿verdad? Todavía no es hora de clase. Pues todavía no es hora de clase, entonces no se preocupen. Primero que nada, pues voy a hablar un poquito acerca de los orígenes de esta película. Y pues bueno, Tim Burton sabemos que es un personaje que ya para este momento tenía ya varios éxitos, era ya una persona pues relevante en el mundo de la animación y principalmente en el mundo del storytelling como tal, ¿no? Un dato muy curioso es que como tal, la película El extraño mundo de Jack o su traducción en inglés de Nightmare Before Christmas es un poema que Tim Burton escribió. Esto como lo hace, él dice en su autobiografía que se llama Burton on Burton, que está bastante interesante.
Él habla que se encontraba básicamente en esa época de su vida buscando nuevas inspiraciones de hacer storytelling, ¿no? Y que estuvo viendo de muchos tipos, estuvo viendo desde videojuegos, estuvo viendo libros, estuvo viendo poemas, estuvo viendo otras películas, y él estaba como buscando una nueva forma de hacer storytelling, ¿no? Dice que en un momento dado le llegó esta revelación y dijo, ay, cabrón, pues voy a hacer un poema, ¿no? Una de las historias que no se cuenta mucho es de dónde se inspiró el poema de A Nightmare Before Christmas, que es de donde se inspira después la película. Este poema de A Nightmare Before Christmas, escrito por Tim Burton, es una parodia a otro poema que se llama A Visit from St. Nicholas. A Visit from St. Nicholas es un poema escrito por Clement Clark Moore, que era un escritor, fue un escritor americano muy, muy famoso, que además era profesor de literatura griega. Entonces, él nació en 1779 y anduvo por ahí falleció en 1863. Entonces, pinche Tim Burton se fue así hasta los análogos de los poemas y pues se encontró este. Pero este poema de A Visit from St. Nicholas es el poema clásico donde nos cuentan la historia de Papá Noel, básicamente, ¿no? Hablan acerca de los renos, habla acerca de que si Dash y que si no sé qué, y que si van a llegar a tocar a tu puerta y que qué felicidad que va a ser Navidad y etcétera, etcétera. Pues Tim Burton hizo su poema de Nightmare Before Christmas como una parodia literal a este poema de Clement Clark Moore, ¿no? Es bastante interesante porque después se juntó con otro güey que se llama Rick Henricks, que fue el que le ayudó a hacer todo el storyboard, diciéndole que pues hicieran este nuevo mundo, ¿no? A través de su poema en el que él se había basado, en A Nightmare Before Christmas. De nuevo, pues es hasta interesante cómo le hicieron para hacer como esto, ¿no? Otra cosa muy cagada es que toda la parte de la decoración y el mundo, Tim Burton explica que él cuando era niño, él se identificaba con la transición, o sea, esta parte de las puertas, ven que son como las puertas, como este círculo de puertas que nunca queda muy claro porque existe, o sea, es como un mundo mágico. Ajá, Sí. el extraño mundo de Jack no tiene nada de magia. Eso es algo que él aclaró. Velo como dimensiones. Dimensiones, ok, dimensiones, para que Camus no se enoje. No, Tim Burton lo dijo, no, es un comentario, pues. Ay, güey, que no me mame. ¿Tienen una pinche fuente donde ven las cosas como si fuera televisión y no tienen magia? Es otra dimensión, güey. La dimensión, Ok, baby. ya. Chingón. Santa Claus sale volando por el techo, pero bueno. Es Santa, güey. Santa en sí tiene magia. Santa sí es Platita. mágica. Exacto. Ok. Entonces. O sea, nada más Baby sabemos que sigue. Baby tiene hate a la película, güey. Déjalo No le ahí. tengo hate, güey. No le tengo hate. En verdad no le tengo hate. Solo me No, da. no se nota para nada. Bueno, el chiste es que Tim Burton dice que en esta inspiración acerca de los árboles, ¿no? De estos árboles donde abren las puertas, que bueno, que nada más nos enseñan básicamente el mundo de Navidad y el mundo de Halloween, y nos hacen la referencia al pobre señor conejo que se lo roban. Yo creo que pobre conejo, güey. Además se saca un pedo con un zombie. Ese soy yo, güey. Con la Pero niña. bueno, él explica que eso se debe a que cuando él era niño, él identificaba la transición de las temporalidades, ahora sí que de los seasons, ¿no? O sea, de cuando cambia una temporada a otra, de invierno a verano, bueno, de invierno a verano, sí es invierno y verano, ¿no? Primavera. Y otoño y etcétera, él la identificaba cuando era niño por las decoraciones que había en esos momentos. Él dice que, pues para él era algo mágico verdaderamente ver cómo cambiaban las decoraciones y entonces él decía, pues si ya empiezan las decoraciones de Navidad, pues ya viene el invierno, ¿no? Ya me voy a sentir con frío. Si vienen las decoraciones de Halloween, pues es porque ya es otoño. Esa era la idea que tenía Tim Burton, ¿no? Entonces, este mundo lo creó a partir de esta como identificación de mundos diferentes a través de la decoración. Y eso también creo que se ve muy reflejado en su propia visión de los mundos, ¿no? Otra cosa bien interesante es que Tim Burton no
hablando un poquito acerca de los monstruos de Tim Burton realmente no se inspiró de varios monstruos como de literatura clásica, pero realmente sí creó un mundo. Hay algunos importantes que mencionar, que es evidentemente el doctor, es Frankenstein, básicamente, o sea, hasta el nombre es parecido, tiene un asistente que se llama Igor, ¿no? La chica Sally, pues básicamente es el monstruito de Frankenstein, ¿no? No es per se el doctor Frankenstein. Y muy interesantemente, ese mismo doctor, si luego se dan cuenta, se hace a su esposa, que es Sí. como lo que él siempre estaba como soñando, lo que te dan a entender. Una cosa muy cagada sobre ese personaje es que en los primeros drafts, Oogie Boogie iba a ser este doctor Frankenstein disfrazado. Ese iba a ser el villano, supuestamente. Ajá, y luego pues decidieron que pues mejor lo iban a quitar, ¿no? Vemos otro tipo de personajes, obviamente vemos a los vampiros, que hace mucha referencia a Drácula, vemos también, bueno, con esta esposa nueva creada, pues estamos hablando también de la esposa de Frankenstein, que es este rollo de que pues está solito, ¿no? O sea, del monstruo Frankenstein, que está solito y que quiere crear como el amor de su vida, y etcétera, etcétera. Vemos a Behemoth, que Behemoth es el niño este, bueno, el personaje este que tiene como un hacha en la cabeza. Sí. Ese güey se llama Behemoth, cagadamente en uno de los videojuegos que se le considera una como precuela. Hablan de que este personaje tiene como un huerto de calabazas y ese personaje lo sacó Tim Burton de Mr. Jekyll y Dr. Hyde. No, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Sí. Eso. Bueno, de ahí lo sacó, que es un gran... Yo le tiraría más al señor que tiene sombrero de copa, que pues de hecho literalmente se lo levanta y sale un muñeco pequeñito. Yo le tiraría más a ellos, pero bueno. Ese dicen que hizo más referencia a una leyenda rusa, que de hecho tiene que ver también con como con las matrushkas, las matrushkas, que son estas, pues figuritas que se van metiendo una dentro de otra, ¿no? Y ya, básicamente esas son las mejores explicaciones acerca de sus monstruos. O sea, se basó mucho en la parte clásica, aunque creó varios propios, ¿no? O sea, este alcalde que cambia de cara, pues ese sí es creación completamente suya. Los niños que son como momias y etcétera, etcétera, pues también es Momia, como diablo medio, y fantasma. son como... Momia, diablo y bruja, perdón. Y bruja, ajá, son como creaciones suyas, entre comillas. Y unos que sí vale la pena mencionar son justamente los 3 niños hijos de puta. Esos 3 niños, Tim Burton se inspiró en los personajes de Trickers. Los Trick or Treaters o los Trickers son un disfraz común en Estados Unidos, que es básicamente así, o son calacas, o son niños vestidos de diablos, son niños vestidos de brujas, que son los niños que van y piden truco o trato, ¿no? Trick or treat, básicamente. Cagadamente, el trick or treat, esto se me olvidó mencionarlo en el episodio de Halloween, pero el trick or treat viene de una historia muy, muy antigua, al parecer, desde la antigua Grecia. Decían que en la isla de Rodas, sí, en la isla de Rodas, donde está el Colosio de Rodas, para que si algunos lo ubican. ¿El Colosio de Rodas o el Coloso de Rodas, güey? El Coloso de Rodas, de Rodes. Es que diste el Colosio. Colosio fue el que Coloso, el Coloso, el Coloso perdón. de Rodas. Colosio fue el héroe sin capa. Pero bueno, en esta isla de Rodas había una tradición donde los niños se vestían de unos pajaritos que se llamaban, se llaman gerundinidos. Luego Son te unos, cae hate, baby. son unos pajaritos que cantan, básicamente. Y estos pajaritos, pues decían que pues si los niños se vestían de estos, iban de puerta en puerta y les cantaban, ellos cantaban y la gente les sacaba comida. Por lo menos eso es lo que dicen que pasaba en la antigua Grecia, al parecer.
Al parecer. Entonces, de ahí se basaron muchísimo para toda esta onda de los personajes. Y el último, obviamente, es el pequeño y gran Oogie Boogie. Oogie Boogie. El Because I'm the Oogie Oogie. Boogie Man. Oh. A mí me mama Oogie Boogie, la neta está muy chido. No sé qué les pasa por su cabeza, pero está bien. Más bien a ti, baby. Seguimos con el mismo. Más bien a ti, ¿qué te pasa en la cabeza, güey? Bueno, Oogie Boogie lo explica un poquito Burton también en su autobiografía. Y él dice que fue inspirado en Cab Calloway's cuando apareció en 1932 en un cartoon de Betty Boop. No sé si Betty alguien Boop. ubica Betty Boop. Sí. No. Yo no. Betty Boop. Very boop. Estuve cuando la dibujaron, casi. Sí, güey. Pero bueno, este Oogie Boogie, pues Cab Calloway's es también otro personaje y básicamente aparece en Betty Boop, tiene toda una canción y de ahí se inspiró Tim Burton para hacer Oogie Boogie. Al parecer, cuando le preguntó a Danny Elfman que hiciera como la canción, se parecía mucho también a Minnie the Moocher, que es esa canción donde sale en Betty Boop. Ajá. Y de ahí dijeron como, oh, Shellos, pues va. Y de ahí se fue inspirando como esta creación de Oogie Boogie. Lo lamento, Oogie Boogie no tiene como una leyenda, es como creación suya, completamente. Y un dato. Pues yo hay le tiraría que era más una- como el hombre del costal o el coco, güey. Porque, pues, digo, tiene como ciertas referencias, ¿sabes? Sí, también hay un datillo, es que hay como un subgénero de la música que se llama Boogie Woogie, güey, que es un subgénero del blues. Ah, sí, se toca en piano, ¿no? También. Sí, sí. Nice. Pues yo nada más para complementar todo este capítulo tan vasto y rico de lo que hemos platicado, pues así como tú decías, baby, efectivamente, El extraño mundo de Jack le salieron básicamente 2 videojuegos. Curiosamente, Tim Burton dijo que a él nunca le gustaban las secuelas de sus películas y uno de estos videojuegos es básicamente una secuela y el otro es una precuela. Lo cagado de esto es que estos 2 juegos salieron al mismo tiempo, salieron en el 2001. La precuela sale nada más para Game Boy, bueno, Game Boy Advance, en ese caso GBA, que básicamente es la historia de por qué hay rivalidad entre Oogie Boogie y Jack. Aquí Oogie Boogie básicamente tenía su día a celebrar, que era el día de los insectos, porque si recordan en la película, Oogie Boogie está hecho de insectos. Y pues Jack básicamente le dice pues, que eso no va en Halloween Town, ¿no? Y por eso se vuelve el rey. De hecho, el apodo del rey calabaza se lo da Oogie Boogie a Jack. Ok. Este juego, vamos, no tiene gran repercusión, es un juego bastante corto, o sea, lo podías acabar en alrededor de un día, o sea, estamos hablando de 7 horas básicamente de juego, o sea, no era un juego bastante largo. Y por el otro lado, la secuela, la que viene siendo la secuela, es básicamente eso, salió para PlayStation 2 y Xbox, igual en el mismo año, pero este juego se llama La Venganza de Oogie, y aquí está un poquito más completo lo que llega a pasar en la trama, ¿no? Y por eso decía que era una secuela. Básicamente, Jack descubre que, pues obviamente, que la Navidad es otra celebración, aparte de Halloween, entonces Jack decide expandir sus horizontes. Jack parte de viaje para conocer las demás celebraciones, pero tiene que volver después de su viaje porque resulta que no hay ninguna celebración, como que desapareció todo el pedo porque no hay puertas. Okay. Jack regresa y descubre que los 3 pinches escuincles, sí, estos cabrones, revivieron a Oogie Boogie. Básicamente, cuando acaba la película de Jack, Oogie Boogie se deshilacha y todos sus... Se deshilacha. Se deshilacha, pues sí, se deshilacha y todos sus insectos se dispersan. Lo que hacen estos niños es volver a coser a Oogie Boogie y por eso regresa. Entonces, ¿qué es lo que hace Oogie Boogie? Por venganza, porque literalmente el juego se llama La Venganza de Oogie Boogie. Básicamente, él se roba las puertas de las celebraciones para él ser el rey de las celebraciones. Entonces, en este juego... Eso Jack se llama resulta- visión, chingada madre. Exactamente. Digo, la neta no sé cuáles son las 7, las busqué. Las que encontré también es Halloween, Navidad, Acción de Gracias, Pascuas, San Valentín y San Patricio. Esas serían como las más relevantes. Pero falta una, que la neta no sé cuál sea. Pero, pues es básicamente la misión de Jack es recuperar estas puertas para vencer a Oogie Boogie. Todo es en Halloween Town, en todo es en básicamente los escenarios que ya hemos visto. Pero tienes un arma muy curiosa que se llama la roba almas, que básicamente es como si te pusieran un slime en la mano que cambia de forma y te permite pues interactuar con tu entorno, ¿no? Se vuelve un látigo, se vuelve una pinza, se vuelven varias cosas, ¿no? Y algo también muy curioso de este juego, y digo, porque también yo lo jugué, la neta estaba muy chido, es que es como un hack slash como tipo Devil May Cry.
lo hizo Capcom. De hecho, los dos juegos los hizo Capcom. Entonces, también llegabas a tener tus prestigios de los combos con S, con A, con doble S. Entonces, estaba muy chido en ese sentido porque era un juego bastante bueno de hack and slash, ¿no? Y algo que también estaba chido es que Jack tenía dos cambios de outfit. Podía ser ahora sí que Santa Jack, que cambiaba las Santa Jack. habilidades. Literalmente aventabas cajas de regalos que explotaban, no eran sorpresas, si no estoy mal. Y el otro traje era el Rey Calabaza, y ese estaba hiper puerco porque escupías fuego, entonces estaba así como más salvaje, ¿no? O sea, cuando querías ponerte así en rudo, te ponías el traje del Rey Calabaza. Si no, te ponías el modo Jack, ¿no? Entonces, la neta era un juego muy chido. Si en alguna vez tienen la posibilidad de jugarlo en algún emulador, la neta se lo recomiendo. No, tampoco es un juego muy largo, vamos, sino tienes que recuperar 7 puertas, pero vamos. Es un juego entretenido, cumple, regresas obviamente a todos los escenarios que viste en las películas. Sí tiene sus cambios Santa Claus, por ejemplo, pero pues hasta ahí, ¿no? Y Jack también ha aparecido, por ejemplo, salió en el juego de Kingdom Hearts, donde de hecho hay un nivel especial de donde llegas a Halloween Town y toda la temática es de Halloween. Incluso Goofy y Donald se convierten como en monstruos no muertos. Entonces está muy chido también esa aparición que tiene, ¿no? Y Jack, pues como les había dicho, comentado hace rato, hace su cameo básicamente en Beetlejuice, hace su cameo también en en Jack y ¿cómo es? Bueno, Jack el durazno gigante, ¿no? Exactamente, es un pirata, ahí sale como pirata. También, de hecho, sale en la corbata del sombrerero loco de Alicia, su corbata tiene Jack. O sea, está como deformado, pero todo su estampado es la cara de Jack. Entonces, básicamente Tim Burton tiene su toque y en todo pone Jack en algo. Y además también está la teoría de que tiene su propio universo. Así es. De que ahí fueron creando también sus propios universos. Como últimos datos curiosos que tienen que ver ahora más acerca de la película, nos regresamos otra vez a la película, es que grabaron algunos personajes interesantes para voces dentro de la película y ya no se quedaron. Entre ellos, Patrick Stewart estuvo de voz en El extraño mundo de Jack. Patrick Stewart, para los que no lo pueden ubicar tan fácilmente, es el profesor Charles en X-Men. Que de hecho, en la versión de edición especial de Blu-ray sí lo puedes ver. Ahí está, de hecho, la versión de Patrick Stewart. Y también el otro, que descanse en paz, que también grabaron para ya sé quién vas a decir. Nightmare Before Christmas, que él grabó la voz del poema. Él grabó el poema, al principio tenía muchísimo más como peso dentro de la película, y es nada más y nada menos que Christopher Lee. Christopher Lee. Ajá. Que para los que no lo conozcan o no lo ubiquen tan rápido, Christopher Lee es el Conde Dooku y también es el Sauron. Papito Saruman. ¿Cómo Sauron? Perdón, me confundí. Es Saruman. Camus, ¿por qué Saruman carajo siempre te equivocas? Saruman el blanco, perdón. Y para nuestros fans del cine de terror, él también fue Drácula, el terror de Drácula. ¿Y conoció a Tolkien en la guerra? No, güey. Sí, Simón. Patrick Stewart también, para los que no ubican X-Men, pues era nada más y nada menos que el capitán... el de Star Trek. ¿Packard? O algo así creo que se llama. Picard. Picard, ajá. Entonces, pues a todas esas dos voces las dos grabaron el poema y pues ahí se tienen perdidas, por ahí. Por ahí. Entonces está interesantón que hayan también tenido esos dos grandes actores del universo, güey. O sea, esos están locos. Está de todos lados. Y bueno, lo que sí les tengo que decir, antes de que pase cualquier cosa, es que sí va a haber clase. Chan. Primero dices que no, luego dices que sí. ¿Qué te pasa, güey? Güey, Me gusta confundirnos. Ya rompieron mis ilusiones y a mí me rompieron, me breakearon con esta película, güey. Ahora van a tener que escuchar lo que tengo que decir acerca de la filosofía. Neta, ¿qué trauma traes, cabrón? No sé, güey. Conmigo. No sé, güey. Está muy heavy tu trauma con la película, güey. No, además es con toda cuestión que haga Tim Burton de stop motion, no puedo. Coraline no puedo, El cadáver de la novia no puedo, Frankenweenie no la he visto, güey. Ni la voy a ver. A menos de que los Wookiees voten. Háganlo verlas, por favor. Que las vea. Ahora que se chingue. No. Bueno, pues ahí les va. Ya sacaron todo su don de apuntar, ya están listos para la clase de hoy.
Monkey. Buenísimo. Trías. Bueno, pues definitivamente vamos a hablar un poquito nuevamente acerca de la filosofía y sobre todo hoy me voy a enfocar muy en la filosofía, entonces bear with me, vamos a ver temas bien pesadillos, bien intensos, bien interesantes, sé que va a estar complicado, pero lo van a disfrutar bastante. Güey, neta, lo acabas de contar como un profesor abriendo su semestre, ¿no? O sea, como de, vamos a ver temas que les interesen, algunos que no, pero si los vemos conmigo, pues... Recuerden, aquí todos tienen 10. Ustedes van bajando la calificación. Solo sigan trabajándolo, sí, exacto. Sí, todos tienen 10, güey, y que lo mantengan ya depende de ustedes. Bueno, pues bueno, se va a poner buenísimo. La primera pregunta que tengo que hacerles es, mis pequeños Wookiee fans en sus casitas, en sus cochecitos, ahí mis estimadísimas puercas. ¿Cuál dirían o qué pensarían de algún tipo de mensaje moral dentro de la película? ¿Creen que la película tiene algún tipo de mensaje moral? Sí, los perritos también van al cielo. Ay, está bonito. Pues, güey, pues es que literalmente creo que el mensaje moral que tienes, no hagas lo que no te corresponde, creo, digo. No Ok, sé. ok. No raptes personas. O si No vas a raptes raptar, no nada. te equivoques de Yo persona. creo que va más en el sentido de no intentes ser algo que no eres o no trates de ser algo más. Oh, tienes Ok, razón. ok. ¿Algún otro? Yo creo que es de que puedes tener buenas ideas y intenciones, pero la gente lo puede misinterpretar. Ajá, misinterpretar Malinterpretar. y descreditarte por eso. Ok, va. Pues me parecen bastante buenos. Ahí los Wookiee fans me mandarán también, ya saben, por Instagram personal o lo pueden mandar a los Wookiees de la comarca. ¿Cuál creen que es como el mensaje moral de esta película? ¿Por qué lo traigo a la mesa? Porque se ha discutido mucho. La verdad es que esta película se ha discutido mucho. Hay personas que están muy del lado de lo que dice Laura, diciendo que, pues que la verdad, literalmente los críticos dicen que qué jodido que te presenten una película de niños, donde básicamente lo que te están diciendo es no intentes salir de tu zona de confort. O sea, si sales te va a ir mal y vas a terminar regresando a lo que haces, ¿no? Hay otros críticos que dicen, güey, pues es que más bien te están diciendo, sí, sal de tu zona de confort, aviéntate a tomar riesgos, pero y puedes impactar a los demás a que modifiquen sus actitudes, ¿no? Como vemos que pasa en la película. Hay otras personas que también dicen mucho esta parte, como dice Mau, también de las acciones, que si las acciones puedes hacerlas con pues una buena intención y las vas a hacer mal, ¿no? Y hay otra que habla acerca de la parte de que para poder reconocerte a ti mismo o salir de encontrarte a ti mismo, básicamente, tienes que salir de tu zona de confort y tarde o temprano vas a regresar, pero te vas a sentir, pues ahora sí, súper identificado, ¿no? Hablando acerca de estas diferentes razonamientos éticos y de estas como mensajes morales en esta película, vamos a hablar de diferentes cosas. Por un lado, la película sí es cierto que te pone esta parte de que al final del día Jack sí regresa, o sea, gracias a que él arruina la Navidad, técnicamente podríamos decir que gracias a eso se identifica a sí mismo, ¿no? O sea, dice, güey, o sea, ya la arruiné, pero sí es cierto, yo soy el rey del Halloween y voy a ser el mejor rey del Halloween. De hecho, una de las últimas canciones, cuando ya lo derrumbaron, ya lo atacaron como japonés en la Segunda Guerra Mundial, básicamente él dice, güey, pues ahora tengo un chingo de ideas para hacer Halloween, ¿no? Y ahora me siento como el verdadero rey otra vez. Sí, incluso lo dice que pues él dio su mejor esfuerzo y que no lo entendieron, pero que pues bueno, algo bueno sacó de eso, ¿no? Básicamente. Sí. Y de hecho, en la película no sale, en el soundtrack sí lo pusieron. Hay una parte muy interesante donde habla acerca de Jack en una de las últimas canciones, si no es que la última canción de Jack. Habla acerca de cómo él regresa como a sus maldades, regresa a ser quien es y que realmente dice, güey, pues sabes qué, pues no tomé la Navidad, pero pues otra vez no me siento
arrepentido de haber tomado la Navidad, ¿no? De hecho, me siento bastante bien, que es diferente a lo que nos enseñan al principio, dentro de al final de la película. En la canción o en el soundtrack nos dice, güey, yo estoy a toda madre y pues que no quisiera ser yo, básicamente. Ese más bien que fue un sí, ya la chingada. Ujú. Y ahí, en esa parte de ese mensaje moral, pues podríamos hablar de un personaje que ya había hablado en el capítulo de Blade Runner, ya tiene un ratillo, de el estimadísimo Soren Kierkegaard, que habla justamente de el Freedom of Despair, para todos aquellos que no saben qué es el Freedom of Despair, o pues básicamente la desesperación de la libertad. Vayan a checar el capítulo de Blade Runner, ahí lo expliqué bastante bien, pero pues ahí les dejo el dato, ese es Soren Kierkegaard, hablando acerca de la tensión entre la vida y la muerte. Chan, chan, chan. Y el que sí me gustaría mucho meterme el día de hoy, y que sí lo voy a explicar mucho el día de hoy, es justamente el que dice Labra, que es, oye, pues realmente lo que te dicen es que no intentes ser alguien que no eres, y una cosa muy clave, no tomes riesgos. Creo que la película en la parte filosófica nos habla de eso, que Jack toma un riesgo muy fuerte al intentar cambiar pues el Halloween por la Navidad y no le sale bien. Y al final del día recibe, pues sí, cariño entre comillas de los que lo siguen. Realmente la única persona que cree que es un mal plan es esta, ay, ¿cómo se llama? Sally. Sally. Pero todos los demás lo siguen, ¿no? Pero al final del día, pues no tiene ninguna razón por la cual realmente pensemos que el riesgo valió la pena. Y es aquí donde quiero hablar acerca de la filosofía. El tema del riesgo dentro de la filosofía como tal es un tema que está muy discutido. Vamos a entrar ahora sí a cuestiones donde van a tener que apuntarle. Y hay que entender que la filosofía se puede dividir en dos principalmente. Por un lado tenemos la filosofía que ataca la parte de la moralidad, que habla acerca de la moralidad. Y tenemos por otro lado la filosofía que habla acerca de la teoría o de la aplicación de esta moralidad, ¿no? Que se llama la decision theory, la teoría de la decisión. ¿Cuál es la diferencia? Ambas son filosóficas, ambas hablan de ética. Sin embargo, la parte que es de la filosofía como tal moral habla acerca de per se del el comportamiento del ser humano en situaciones muy determinadas. Y la parte de la decisión de la teoría, de decision theory, habla acerca más de también acciones éticas, pero que analizamos otras variables. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ok, perfecto. Entonces, la decisión de la teoría habla acerca de todas las teorías y la filosofía detrás de, por ejemplo, los métodos científicos, ¿no? Tenemos la filosofía de la ciencia, tenemos la filosofía contractual, tenemos la filosofía que tiene que ver con el consecuencialismo, que es básicamente la consecuencia de tus actos per se. Y la parte de la teoría moral nos habla acerca de la ética, nos habla acerca del ser, nos habla acerca de la libertad, tiene que ver con cuestiones más humanas per se, ¿no? Sí. Para darles un ejemplo de cómo se pelean ambas, les voy a dar un ejemplo de ladrillo, mis pequeños Wookiee fans. No es lo mismo, y esto también aplica para el riesgo. Hablando específicamente del riesgo y cómo estas dos teorías lo trabajarían, tú puedes tirar un ladrillo de un quinto piso y tú lo tiras. Digamos que dentro de la moralidad de las decisiones morales, pues no hiciste realmente nada malo, tiraste un ladrillo. La parte de la teoría de la decisión hablaría de, güey, deberías de asegurarte que abajo de ese lugar no haya alguien al quien le puedas hacer daño cuando lanzaste ese ladrillo. Ok. Entonces, hablando de riesgos, el riesgo por un lado, pues es básicamente, pues güey, si no conozco ese riesgo, no me interesa siquiera conocerlo, no lo voy a investigar porque estoy tomando una decisión que realmente es moral y es éticamente correcta.
Y por el otro lado, la parte de la decisión teórica dice, no, güey, tendrías que ver esas variables porque vas a tener un impacto en los demás, Ok. ¿no? Hasta ahí, dudas, comentarios, ¿no? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? No, todo cool, todo cool. Sí, sí, son un No, chorro perfecto. Pues que yo creo que si lanzaste un ladrillo, más bien no es que le hagas daño, yo creo que mataste al cabrón, pero bueno. Pues sí, tienes un punto interesante. Pero justamente, o sea, la cosa es, si lanzas el ladrillo, pues, quién sabe si hay alguien abajo. O sea, la parte moral no te diría, o sea, no obligatoriamente deberías de saber que allá abajo hay alguien, no deberías de investigar o poner, no pasen porque me da por aventar ladrillos a las 8 Oye, de en la una noche. construcción tienes que usar casco, cabrón, la neta. Por ese tipo de estupideces, entonces, pero bueno. Ahí le acabas de tirar justamente a la decision theory. Utilizarías un casco, porque entonces utilizar un casco es mitigar los riesgos porque estás utilizando el método de moralidad de la decision theory, de la toma de decisión. Ay, Ok. pinche Camus, güey. Si tú sabes que estás en un lugar de construcción, te pondrías un casco y obligarías a la gente a ponerse un casco. Y si no lo haces, de acuerdo a la muere. parte de la decision theory, no estarías siendo moralmente correcto. No tendrías una correcta ética, porque tú sabes que pueden pasar esos riesgos. Sin embargo, por la parte moral, dirías, güey, pues es que nadie debería de estar aventando ladrillos para empezar, entonces, ¿por qué les pondría yo cascos? ¿Me explico con ello? Está como raro, güey. O sea, sí. ¿Por qué vergas están tirando ladrillos? Sí, sí, exacto, lo estamos yendo al meollo del asunto, ¿no? ¿Por qué chingados aventaste el ladrillo, Sí. cabrón? Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, la decision theory es algo que han trabajado durante muchos años. Existen muchísimos filósofos que han hablado de ello y volvemos a lo mismo. Lo hablan más que nada en la parte tecnológica, la hablan mucho en la parte del raciocinio como tal. Y es definir esta parte de, ¿sabes qué? Pues si esto es así, entonces tendríamos que tomar este tipo de acciones para evitar que sucedan y entonces sí seríamos éticamente correctos, ¿no? Ahora, el problema cuando hablamos acerca de riesgo es que, como les estoy diciendo, el riesgo dentro de la moralidad humana, de la parte moral humana, no está muy considerada, no es algo que se considere mucho. Hay un personaje muy interesante que se llama Robert Nozick. Robert Nozick fue un filósofo en los años 1938, falleció en el 2002. Nació en 1938, falleció en el 2002, otro filósofo pues bastante nuevo, la verdad. Ya saben que a mí me gusta traerles filósofos nuevecitos. Y él de lo que hablaba acerca de toda esta parte de la moralidad y sobre todo de los riesgos, él decía, el hecho de que tú tomes algún derecho, o sea, el que tú tengas un derecho que pueda llegar a poner en riesgo mis propios derechos o mi integridad, significaría que yo te quitara el derecho a ti a hacer algo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ese sí Bien. ese está ya rebuscadillo. Les voy a dar un Me ejemplo. pareció trabalenguas, güey. A ver, Sí, ¿cómo? sí. Les voy a dar un ejemplo. Digamos que no es, o sea, bueno, no es correcto matar, ¿no? La vida se debe de preservar y no deberías de matar a alguien, ¿correcto? Ajá. Con eso estamos todos pues, Manch. más o menos de acuerdo. Ok, entonces, de acuerdo a la teoría de este Nozick, de Robert Nozick, lo que él diría sería, ok, si eso es así, entonces el hecho de que tú tengas derecho, que Labra pueda manejar un coche, puede poner en riesgo la vida de Mau. ¿Por qué? Depende del Porque, día y pues, la hora, pero bueno, sí. ¿por qué? Ya ves, pendejo, no manejes. ¿Por qué? Porque simplemente, pues, hace que en la vida de Mau, en la sociedad en la que está viviendo Mau, pues haya más posibilidades de que lo atropellen. Si Labra agarra un coche, pues más probabilidades hay de que lo atropellen porque hay más coches. Ajá. Entonces, la pregunta sería, si esa es la parte, o sea, si esa es la correcta forma de verlo, pues entonces, por cuidar el hecho de que Mau no sea atropellado, ¿tendríamos que decirle a Labra que no puede manejar un coche?
No. Pues sí, es exacto, no, o sea, porque es una probabilidad, ¿no? Digo, No, si le porque dieron licencia entonces, fue o por sea, algo. porque entonces, si no sé, güey, si se puede salir a la calle, te tropiezas con una roca y te matas, pues, entonces no puedes salir a la calle. Destino final. Destino final. El ladrillo que aventó el otro cabrón fue con lo que te tropezaste, güey, te mataron. Ándale, güey. Exacto. Entonces, él realmente llegó a la misma conclusión que ustedes, literal, o a la misma conclusión. Esa fue una pregunta que él puso y hace este ejemplo del coche que es bastante bueno. La verdad, se me hace bastante interesante manejarlo de esa manera. Y él llegó a una conclusión que dice, pues, o sea, la forma de solucionar eso es, si Labra tiene el derecho de tener un coche y eso puede poner en peligro la vida de Mau porque hay más coches, entonces Mau debería de también tener el derecho de tener un coche, lo cual pondría en riesgo la vida de Labra y regresaríamos a un punto equitativo, igual. Entonces, básicamente, los dos tienen la misma probabilidad de morir por un coche. Therefore, entonces, es moralmente correcto. Yo lo único que acabo de ver ahí no fue que sea equitativo, sino que los dos son unos pendejos que no saben manejar y van a atropellar al otro. Así de sencillo. Eso, volvemos a o sea, lo mismo es hablando acerca del riesgo, ¿no? O sea, esto es justamente hablando de los riesgos. Ahora, hay que pasar a otra parte. La parte de la teoría, ¿no? Las personas que siguen la parte de la Theory of Decision utilizan una ética que ha sido muy criticada, pero también bastante aceptada, que se llama utilitarismo. El utilitarismo ya también en algún momento lo hablé, no lo hablé tan a profundidad, pero básicamente el utilitarismo habla acerca de el mayor de los bienes por el peor de los males. Por el menor de los males, perdón. O sea, el mayor de los bienes por el menor de los males. Es una relación en la cual básicamente siempre va a haber un intercambio. Las acciones tienen consecuencias y esto es parte del consecuencialismo. Sí, Esa madre. se puede. Es que Esa madre. me sale Sí, mejor en se inglés, puede. consequentialism. Ay, ahora resulta que tú eres el pocho. Habla acerca de, ok, Pega, Mau. si tú vas a hacer una acción que te va a dar a ti un bien o que va a generar un bien, pero va a causar un mal, pero ese mal es menor del bien que vas a generar, entonces hazlo. Eso es el método utilitarista, la filosofía utilitarista. Esta filosofía la propuso Jeremy Bentham y otro gran filósofo fue John Stuart Mill. Ellos dos fueron los grandes filósofos del utilitarismo que murieron, John Stuart Mill murió en 1873 y Bentham murió en 1832. El problema que tenemos que ver con eso en cuestión de los riesgos es, güey, sí, pero los riesgos, tienes una cuestión egocéntrica, o sea, tienes una cuestión de, güey, si a mí me conviene, pues, y no le hago tanto mal a nadie, o le hago un poquito de mal a los demás, pues entonces lo hago y ya. Y el otro problema, que es el mayor de todos, es definir qué es bueno y qué es malo, y para quién sería bueno y para quién sería malo. ¿Es bueno para el individuo o es bueno para el grupo social en donde vive? Dentro de las teorías morales de los demás, que no tiene que ver con el utilitarismo, ellos siempre van a decir, güey, siempre debes de actuar en bien o en pro de la sociedad en la que estás viviendo. Esa es la diferencia entre la moralidad y la ética, básicamente. Ok. La moral es lo que los demás tienen y la ética es lo que tú tienes como individuo, ¿no? Entonces, el utilitarismo, les voy a dar un ejemplo, que ya lo había dado en su momento, es, si yo a ustedes les digo, va a haber van dos coches, bueno, sí, van dos coches, se van a, alguno de los dos por azares del destino, por Jebush, por Zeus, tiene que a huevo detenerse en las vías de un tren, antes de que un tren pase. En un coche hay una familia de dos personas, o sea, dos papás con sus dos hijos. Sus dos hijos tienen 3 años y en el otro coche va un señor viejito. ¿Alguno de los dos coches va a morir? O sea, las personas que van en ese coche van a morir.
¿cuál de los dos escogerían? El de la familia salvar. ¿Salvarías al de la familia? ¿Labra? Que se salven todos. No se pueden salvar todos, alguno tiene que morir. El conductor de la locomotora. No le busque no le busque 3 pies al gato, Touché, 5 pies al gato. motherfucker. Ya sabes cómo son, o sea, ¿qué Así- esperabas, baby? Así, Bueno. así empieza la filosofía. Güey. Ah, claro, por supuesto. Pero bueno, vamos a tomar que no es la locomotora de Schrödinger y vamos a tomar que la respuesta de Camus de, pues, mataría al viejito, salvaría a la familia. Pero Eso es entonces normal. el viejito estaba yendo por algo. Exactamente. Entonces, pues sí, sería la decisión ética, moral más correcta, porque uno piensa y dice, güey, pues son unos niños, tienen toda su vida por delante, y pues el señor viejito, pues mejor que se muera, porque pues ya su vida ya va a acabar. O sea, si lo tengo que decidir, pues mejor el viejito. El O sea, si ves la historia cómo empezó, mira, Labra, cayó el pinche ladrillo que el pendejo aventó. Tú te tropezaste el truquito de pasar el alto y se fuera a las vías del tren. O sabes, todo es el peligro, güey. Verga, cabrón. El utilitarismo, en esta teoría, lo que diría sería, güey, lo que yo no te dije es que el viejito está en camino a entregar la cura para el cáncer. A ver, no importa que se muera el pinche rujito, lo sacas de la cajuela. No, porque lo tiene literalmente en su mente, güey. Ah, eso entonces es diferente, güey. O sea, Y acabas de lo, que aplicar yo la no, de- y lo que yo no te dije es Sí, que güey, esa hasta acabas de familia. aplicar la de Clint Eastwood. Cuando hay una hambruna mundial y no defiende Exacto. a nadie. Es que esa No mames. familia sería la compañía que iba a salvar a toda África, güey. También, o sea, por ejemplo, en ese caso, de nuevo, sería cuál es el mayor de los bienes. O sea, tendrías que medir qué es mejor, que salves a África o que liberes al mundo del cáncer. Y ahí entrarías en una decisión ética. El utilitarismo te diría, tendrías que decidir cuál es el mayor de los bienes. También te la puedo voltear, te puedo decir, güey, pues el viejito no tiene ninguna cura de cáncer, pero en el coche va Hitler de chiquito. Entonces, atropellaría, o sea, preferirías matar a Hitler de chiquito, aunque se llevaría, por ejemplo, a su hermana, y digo que no tenía hermanas, según yo. Preferirías que se lleve a su amiguita de la escuela y a los dos papás que no tienen nada que ver, Sí. o matarías al viejito. Esa es la parte de la discusión. Entonces, el utilitarismo te diría, güey, toma la decisión que dé el mayor de los bienes. Siempre toma la decisión de que dé el mayor de los Sacas a todos del coche menos a Hitler. Estás cabrón. Yo matándome para explicar esto, güey, y tú por Güey, hay que ser siendo. prácticos en la solución. Sí. ¿Qué esperabas, baby? O sea, es la pregunta, güey. Sí, esa debe ser la pregunta de mi existencialismo. Sí, o sea, ¿qué esperabas de nosotros? Ay, Jesús. Bueno, nada más ya para acabar con esta parte de los riesgos, hay que hablar de otra teoría, que estas son las teorías deontológicas. Las teorías deontológicas o la filosofía deontológica son las filosofías que son solamente de una acción. Un ejemplo de ello son los 10 mandamientos. Entonces, la teoría deontológica es toda esta parte de no matarás, no robarás, no harás, etcétera, etcétera. Si se dan cuenta, no tienen puntos grises, no tienen opciones, es no matarás y punto. La pregunta es, ¿no matarás ni tampoco en defensa propia o en salvar la vida de alguien? ¿No robarías tú los planos de la bomba nuclear para que no cayera en Japón? No. Ñel. Nosotros lo decimos de este lado, los japoneses no sé qué dirían, es la discusión. Entonces, las teorías deontológicas antes y sobre todo se utilizaban en el viejo mundo, son estas acciones que son muy concretas, que son muy específicas. Es no harás esto. Se supone que las reglas o las leyes son deontológicas por inicio, pero la parte ya filosófica, moral y toda la parte ética es cuando tú vas a juicio, porque entonces hay matices entre ellos. Entonces, las reglas tienen que ser específicas, pero tenemos que entender que hay situaciones, hay variables. Eso es lo que habla también el utilitarismo. Hay variables.
hay cuestiones de riesgo que debemos de tomar. ¿Cómo lo podemos ver esto ya reflejado? Ahora sí, hablando de El extraño mundo de Jack, pues llévenselo desde un lado. Jack realmente tomó los riesgos por una cuestión de él o lo tomó como una cuestión de su grupo social. En mi parecer, Jack fue egocéntrico y tomó la decisión de hacer Navidad como Halloween porque él quería sentirse mejor, no por ayudar a su grupo en donde estaba. Ujú. Sin embargo, al tomar el riesgo, no calculó todas las variables que podían suceder y realmente tampoco estaba teniendo una ética utilitarista. El riesgo lo tomó como una persona, como la parte moral. Él la tomó como una parte simplemente suya. Y al final lo golpearon por ello. Al final tuvo que regresar de nuevo a su zona de confort, a hacer lo que él ya era. A la parte de Soren Kierkegaard, que hablábamos de la desesperación de la libertad, básicamente. Cámara. Pero hay otras personas que te dirían, no, güey, sí utilizó el utilitarismo porque realmente el Halloween en ese momento ya se iba a joder y pues les trajo algo más chido a los demás. Yo no estoy de acuerdo, yo creo que el güey fue un egocéntrico que nada más quería realmente sentirse bien él y lo demás fue consecuencia. Por eso el personaje principal escondido es Sally. El perro. Todos sabemos que es Zero. ¿No? Les voy a dar unos últimos ejemplitos, nada más ya para concluir con todo esto. Es en la teoría de la parte deontológica de las decisiones precisas, también tenemos algunos filósofos que tuvieron problemas. Uno de los mejores ejemplos es nada más y nada menos que Immanuel Kant, que él decía que sin importar qué situación te encontraras, nunca debías de mentir, porque era incorrecto. E inclusive él decía que aunque la vida de alguien inocente corriera peligro, tú no deberías de mentir. Si alguien llegaba, o sea, si Laura llegaba y me decía a mí, oye, baby, ¿dónde puedo encontrar a Mao? Porque lo voy a ir a matar. Aunque yo sepa que eso es malo, no debo de mentir, porque de por sí la mentira es mala, de acuerdo a Immanuel Kant. Entonces yo ya no estoy siendo ético ni moral con eso. Entonces yo le diría a Labra, de acuerdo a Immanuel Kant, yo le diría a Labra dónde vive Mao, aunque sé que lo va a ir a matar. Cállate, cállate. ¡Echarme los chingadazos! Y pues básicamente eso es todo. Ya nada más para super concluir todo. Tenemos la parte de la decisión de la teoría, tenemos la parte de la moralidad como de las personas, tenemos la parte de la moralidad deontológica y todas ellas las vemos de alguna u otra manera reflejadas constantemente en el extraño mundo de Jack, de diferentes maneras. Tenemos a personajes que son completamente deontológicos, que tienen decisiones muy precisas, muy exactas, como puede ser Santa. Santa tiene estas decisiones muy exactas, ¿no? Es una persona que se va por, güey, esto debería de hacer así. O sea, no hay de otra. Esto tiene que ser así. Esto es bueno, esto es malo. Inclusive se lo dice a Oogie Boogie cuando cuando está cantando que se lo va a comer, que lo va a matar. Él le dice como, güey, nunca has escuchado de esto y de la paz eterna y etcétera, etcétera. Y le dice que será castigado, que no lo haga porque será castigado, que de alguna manera será castigado. No le dice cómo, pero él sabe que eso está mal, ¿no? Mientras que Jack utiliza toda la parte moral para tener el riesgo, tenemos por otro lado el utilitarismo, que sí es muy ejemplificativo en las personas de la sociedad, como el alcalde, que él dice, güey, si esto va a ser más sustos, pues vamos a hacerlo, ¿no? Aunque nos chingamos la Navidad, pues nos chingamos la Navidad, pero sí vamos a hacerlo. Si nos la chingamos juntos. Exacto, básicamente. Y eso es la clase del día de hoy de la puerca mayor. Está bien intenso, güey. Bastante denso tú. Toda tu moralidad y pues creo que mataríamos a Hitler, pero bueno. Y pues bueno, creo que con eso hemos terminado el episodio del día de hoy. Entonces, por fin, el extraño mundo de Jack, por más que yo odie a los Wookiee fans ahorita, ha terminado. Me puedo ir a dormir en paz.
ya no tengo que ver esta película nunca más en mi vida. Ahora sí, A menos Coraline, que no la te pidan los preocupes. Wookiees otra vez, güey. No voy a ver Ya la Coraline. Wookiees, pídanla. Voten, Wookiees, voten. O cualquiera de Tim Burton, no tiene que ser esta. No, por Ya vieron favor. que le caga a Baby, pero pues nosotros podemos a platicar de ellas, no se preocupen. A nosotros sí nos gustan, a Baby no. Pero pues ya nada más para últimas conclusiones. Labradudul, ¿qué piensas del extraño mundo de Jack? Rifadísima, mano. Aunque me la odies, es una puta obra de arte, güey. Por lo menos en lo musical, güey. Así que, Ok, ok. recomendada. Thumbs up. Va, Mikamusin. Mis películas más amadas de la infancia eran Extraño Mundo de Jack y un par de Disney, así que, güey, yo adoro esta película. Y te digo, la puedo ver ahorita como la puedo ver en Navidad, porque aplica para ambos. ¡Pum! Pum. Bueno, sí, drop the mic, la chingada. Drop the mic. Oílo, Spanglish, güey. oílo. De microwave. De microwave. Drop the mic. Ok, ok. Mau. Pues yo siempre tengo el pedo de si es película de Navidad o de Halloween, así que he decidido que esta película es de Thanksgiving y quien quiera pelear conmigo, Ya cáigase. te estás mamando. Te estás mamando, ya te O sea, pasaste. Ahora sí, güey. hay una puerta de Thanksgiving. No ahí, sé de qué güey. hablas, güey, este es Thanksgiving. Ajá. Ok, ok. Fuertes Así declaraciones. que, oigan a este pendejo. Chale. No, yo por mi parte, mi conclusión es sí me da miedo. Que concluí que efectivamente me sigue dando miedo esta película. Me sigue causando una incomodidad, como lo expresé durante todo este podcast. Sin embargo, creo que sí es una, o sea, creo que es una buena película. O sea, sí es una muy buena película. Les aplaudo mucho y respeto muchísimo todo el trabajo que se aventó todo el equipo de Tim Burton. Y sobre todo la visión que tuvieron para hacer esta película se me hace espectacular. No la volvería a ver en mi vida, pero muy, muy buena película. Aunque de verdad están enfermos porque les gusta esto, pero los respeto y los amo con todo mi corazón. Son muñecos de plastilina, baby. No te van a jalar ni a apagar la luz. Güey, como yo lo niños, seguiré ¿no? amando con mi corazón de tocino asustado, pero no la voy a volver a ver en mi vida. Eso Bueno, es lo que bueno. tú dices. Esto es lo que tú crees. Pues ahora sí, vámonos con redes sociales. Como siempre, nos pueden encontrar en Wookiees de la Comarca en absolutamente todos lados. Hemos estado subiendo muchísimos reels, entonces, y hemos estado viendo que les encanta. Entonces, muchísimas gracias por todos esos likes y todos esos nuevos fans que han llegado a este espacio de Wookiees de la Comarca. De verdad, muchísimas gracias. También muchísimas gracias a absolutamente todos y cada uno de los diferentes estados de la República donde nos están escuchando y de los diferentes países del mundo donde nos escuchan. De verdad, hacen calentar nuestro corazoncito más en esta Turquía. Pato de Turquía, te saludamos, carnal. Ya, el vato de Turquía, güey. ¡Hermanos! Hermanos. Y bueno, mis redes sociales son Alejandro-Trías en Instagram. Ahí me van a poder encontrar. Ahí también subo algunas cositas de repente acerca de filosofía y otros temas. También me pueden mandar mensajitos si quieren que hable de algún tema en específico. Le iré subiendo algunas capsulitas ahí a mis historias. Vean a Baby Geisha, como siempre. Y bueno, pues también ahí podrán ver a Baby versión bebé, chiquitito vestido de Halloween. Muy cagado. Labradudul, tus redes sociales. Labrador en Instagram y Rodrigo Labrador en SoundCloud. Buenísimo. Mi Camusí. Camus GD en Insta y en YouTube, Camus Streamer. Excelente. Mi estimadísimo Mau. En Instagram me pueden buscar como HMMau y ahí mismo en el Instagram, en mi bio, está el link al video. Ok, buenísimo. Qué emoción tuviste al decirlo. Pero Qué emoción al Recuerda que estoy destinar esa- enfermito. está enfermito. Y nada más para concluir, otra vez para volver a concluir y volver a concluir. Saluditos, le mandamos un saludito a mi estimadísimo Guillermo Santiago Bobadilla o Santiago Guillermo Bobadilla Franco. Hermanito,
De verdad, muchas gracias por escucharnos. Feliz cumpleaños. Sé que acaba de ser tu cumpleaños esta semanita, entonces feliz cumpleaños y muchas gracias por ser Wookiee fan desde el primer episodio que has estado con nosotros. Abrazote para ti, hermanito. Yes. Y ahora sí, con eso este podcast ha terminado. Podemos ir a manquear todos a gusto al hilo Lins. ¡Oh! Y bueno, como siempre, Como dice... ¡puercas! Jack, you home?